Vamos a ver a continuación un ejercicio de Microsoft Excel y cómo podemos con él resolver un problema sobre tablas y gráficos dinámicos. El enunciado es el siguiente. Sobre los datos disponibles en la hoja de cálculo denominada tabla dinámica, que es aproximadamente, tiene una vista más o menos como esta. Esta es una pequeña vista de la tabla. Vemos que es una serie de registros con diferentes campos: año, mes, zona, empleado, ventas, ¿vale? Datos numéricos y alfanuméricos. Bien, dice que haciendo uso del asistente para la generación de tablas y gráficos dinámicos, creemos una nueva hoja de cálculo donde se visualice un gráfico dinámico y su tabla dinámica asociada. Sabemos que los gráficos dinámicos siempre se crean a partir de tablas dinámicas, con lo cual, cuando pidamos gráfico, por detrás siempre va a haber una tabla dinámica. Bien, la cual muestre la suma de las ventas del mes de julio distribuido por años y zonas. La suma de las ventas del mes de julio distribuido por años y zonas. Es decir, nos interesa el mes de julio, los datos serán la sumar las ventas y que lo queremos que esté desglosado tanto por años como por zonas de venta, zona norte, zona sur, etcétera. Los empleados aquí no nos importan y el dato estará aglutinado. Bueno, nos dice a continuación que la estética debe ser similar a la que se muestra en esta ilustración. Esta ilustración, digamos, no es exactamente lo que piden, pero aproximadamente vemos aquí que es un gráfico así en 3D, de columnas, en las cuales, pues, en este eje tenemos aquí los años 2003, 2004, 2005 y las diferentes zonas, sur, norte, este y centro, ¿vale? Tenemos las leyendas correspondientes, en las cuales, como es un gráfico dinámico, podríamos ir seleccionando cada una de ellas para en cada momento del gráfico verlo de una manera diferente, y del mismo modo hay un selector aquí, un selector del mes que queremos concretamente nos puede interesar. El mes, en este caso, está seleccionado el 7, que es el mes de julio, tal como dice el enunciado. Bien, entonces así es como más o menos tenemos que dejarla, más o menos, porque, digamos, siempre puede haber una cierta libertad. Bien, lo que sí que nos vemos aquí, observamos, es que hay un rótulo de datos, aquí unos datos numéricos en formato euro, sobre los datos de la zona este. La zona este es la zona que queremos, pues, resaltar numéricamente el dato exacto que nos dé los datos que tenemos en cada momento, ¿vale? Serán diferentes a cualquier otro momento, porque ya sabemos que los gráficos dinámicos, conforme vamos actualizando la información, se van actualizando a su vez. Bien, lo hacemos ello en el Excel. Para ello cambiamos a la hoja de cálculo y vemos que dentro de nuestro libro, pues tenemos una hoja de cálculo que se llama tabla dinámica, la cual tiene estos datos que vemos que son, pues bueno, hasta 253 registros, con la forma esa que nos habían indicado en el enunciado. Bien, para resolver el problema tenemos que irnos a la herramienta de Excel, datos, informe de tablas y gráficos dinámicos. Vale. El asistente nos llama a una serie de ventanas que en 3 pasos nos van a pedir una serie de informaciones sobre las cuales va a construir Excel la tabla dinámica, o el gráfico dinámico en este caso, que nos han pedido. Bien, lo primero que nos pide en este primer paso es que le digamos si la información la tenemos en el propio Excel o la tenemos en otra fuente de datos. Efectivamente, tal como está seleccionado es así, estamos en Excel, y lo que queremos es una tabla dinámica o un gráfico con su tabla asociada. Bien, recordamos que en el enunciado nos pedían un gráfico, con lo cual seleccionamos esta segunda opción y ya tenemos resuelto el primer paso. Pulsamos siguiente y nos vamos a seleccionar los datos que nosotros queremos utilizar. Bien, como en el caso concreto de tablas y gráficos dinámicos, la tabla en concreto que nos han dado, pues nosotros estamos situados en una celdilla de ella, estamos en concreto en esta celdilla, pues el Excel detecta, digamos, cuál es la tabla de la que esa celdilla forma parte, ¿vale? Como esta tabla habíamos visto, hemos hecho una ojeada rápida que tiene, pues, 253 filas, ahí lo ponemos desde la A1 a E253, no habían líneas enteras en blanco, no habían columnas enteras en blanco, entonces lógicamente me la ha cogido perfectamente bien. Además, vemos que la tabla no está ordenado los datos por ningún campo, no está ordenado por años, vemos que de 2003, 2004, 2003, 2005, todo mezclado, los meses también están todos mezclados, es decir, los registros son
no tienen ningún orden. Bien, pero para las tablas dinámicas y gráficos dinámicos no hay que tener la precaución que hay que tener en otras herramientas del menú de datos de Excel, como podrían ser los subtotales, el agrupar y esquema, etcétera, que esos ya conviene que la tabla esté ordenada por según un campo determinado. En este caso no es así, con lo cual nosotros pasamos directamente al siguiente paso, que es el último, en el cual únicamente tenemos de decir que hemos de crear una hoja dentro de este mismo libro de Excel. Vamos a crear una hoja nueva con la resolución del ejercicio, con el gráfico que nos piden, con lo cual no hay nada más que darle las diferentes opciones del diseño de la tabla dinámica, del gráfico dinámico. Bien, para ello nos muestra esta ventana, que es la ventana típica de gráficos y tablas dinámicas, la misma, y entonces tenemos que ver que Excel ha reconocido los nombres de los diferentes campos, aquí año, mes, zona, etcétera, y me los ha añadido ahí como botones aquí para que yo los pueda arrastrar a las diferentes zonas de ese esquema que, poniéndolo en los diferentes sitios, pues me va a generar el gráfico que nos piden o cualquier otro, digamos, con la misma información. Bien, lo primero que recordamos es que había un selector de página en el cual nosotros seleccionamos el mes. Recordamos que era el mes de julio el que estaba mostrado. Ese gráfico era enteramente para el mes de julio. Con lo cual, el campo mes tenemos que arrastrarlo hasta la zona de página, ¿vale? Y lo dejamos caer aquí, página. Entonces ya sabemos que vamos a tener un selector de página, es decir, solo vamos a ver como si estuviéramos en un blog, en una página del mes de julio, mes de junio, el mes que seleccionemos dentro de ese selector. ¿De acuerdo? Bien, sin embargo nos decía que tenemos que agrupar la información por zonas y por años y por zonas, fabricar el gráfico, pero ese ya lo veíamos todo simultáneamente, con lo cual tenemos que poner los campos fila y columna, ¿vale? Entonces los ponemos uno en cada uno de ellos, por ejemplo, ponemos año digamos, en lo que va a ser las filas de la tabla y columna y zona en el otro eje, en el eje de columnas. Bien, pues ya lo tenemos más o menos construidos todos los ejes del gráfico. Ahora únicamente nos faltará poner los datos. Los datos, lógicamente, es aquello que admite operaciones. Entonces van a ser, lógicamente, el único numérico que tenemos aquí que tiene sentido es ventas. Cuando ventas lo arrastramos a la zona de datos, vemos que automáticamente nos lo va a hacer la suma de las ventas, porque por defecto es lo más utilizado. Lógicamente ya sabemos que si quisiéramos obtener el promedio, obtener el máximo, el mínimo, cualquier otro operador que se puede utilizar, pues dándole doble clic a este botón, pues automáticamente me permitiría seleccionar pues cualquier otro operador para realizar sobre esos datos. Bien, como lo que nos piden es la suma, lo dejamos así, aceptamos y seguramente ya cogemos todas las opciones por defecto. Bien, aquí no hemos hecho una opción que hemos dado por defecto, es el tipo de gráfico, lógicamente nos lo ha preguntado, estarían opciones, podríamos volver atrás, o bien, ya como tenemos aquí la barra de herramientas sobre los gráficos y las tablas dinámicas, entonces le podemos decir directamente, vemos que nos ha construido un gráfico, nos ha insertado una hoja de cálculo, perdón, con el gráfico y una con la tabla dinámica, ¿de acuerdo? Por eso el segundo, es más completo porque obtiene las dos cosas. Bien, en el selector de gráfico, recordamos que era un gráfico 3D, este por ejemplo, sería el que nosotros necesitaríamos. Bueno, creemos que ya está más o menos bien. A ver, yo creo que sí. Entonces, aquí vemos que dejamos momentáneamente las hojas aquí, las tablas, las barras de herramientas, y bueno, tenemos aquí los años, efectivamente, las zonas, cada uno con su leyenda correspondiente en el sitio correspondiente, el mes, todos los meses, bueno, queríamos seleccionar el mes de julio únicamente, le damos al 7, aceptamos, y nos genera en cada momento el gráfico del mes que queramos o del conjunto de todos los datos. Es el mes de julio, pues ya está, básicamente, ya está, únicamente nos faltan las opciones. Tabla, la leyenda, el tipo de gráfico, no nos falta. Ocultamos esto. Y dentro del asistente nos faltaría decirle que nos rotule los datos con el valor, ¿vale?
Lógicamente, cuando los rótulos de datos que nos ponga encima de cada columna pues lo que queramos, o el nombre de la serie, de una categoría, o el valor, en este caso lo que nos interesa el valor, el problema que tenemos es que, lógicamente, nos lo va a poner en todos los datos. Vemos que están tanto en estos, como en todas las zonas y para todos los años. Bien, recordamos por el problema que lo que queríamos era sencillamente darlo para únicamente en la zona este, la zona que está en rojito. Bueno, pues los demás, con un solo clic nos selecciona todos los datos, pues decimos suprimir. Para el dato rojo lo dejamos, el amarillito, que es la zona norte, suprimir, y el azulito, suprimir. Vale, entonces nos ha quedado lo seleccionamos y lo vamos a poner un poquito más visible para arriba porque resulta que ha caído encima de... Bien. Bueno, y vemos aquí están los datos. Lo que ocurre es que esos datos están en un formato numérico pues que no es el adecuado, porque si recordamos eran valores de euros y bueno, ha cogido un valor numérico normal. Bueno, lo que tenemos que hacer es seleccionarlos nuevamente todos y en botón derecho, por ejemplo, formato de los rótulos de datos, pues le decimos que la fuente la podemos hacer a lo mejor un poquito más grande si nos ha parecido que es excesivamente pequeña, y a lo mejor el número le diríamos que formato de moneda, que sabemos que es con el euro y 2 cifras decimales. Bueno, yo creo que aceptando así, pues ya lo tendríamos resuelto el problema tal como nos lo pedía.